Bienvenidos. Nosotros le vamos a exponer lo que es el PIA de mecánica clásica. Nuestro tema es análisis físico de la caída libre de un cuerpo desde la estratosfera mediante una simulación. Mi nombre es Mariana Quino Rubio, su servidora. Mi nombre es Ginny Luna Milagros Espinosa Redondo. Mi nombre es Isaac Alejandro Consuelo Quintanilla. Mi nombre es Adrián Leopoldo Martínez Godínez. Mi nombre es Ángel Eduardo Suárez Pereda. Mi nombre es Mario Daniel Morales Martínez. Ok, la caída libre es uno de los fenómenos más importantes estudiados dentro de la física. Este permite analizar lo que es el comportamiento de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Nuestro proyecto se basa en el estudio del descenso de una esfera metálica desde aproximadamente 38 kilómetros de altura mediante un simulador digital que nosotros mismos realizamos. El trabajo tomó como referencia el experimento realizado por Felix Baumgartner durante la misión Red Bull Stratos, donde se analizaron variables como la velocidad, aceleración y resistencia del aire. En el marco teórico presentaremos algunos de los simuladores que usamos como referencia para la elaboración del nuestro. Como primer modelo tenemos el desarrollado por el equipo de Arias Hernández, el cual fue un programa en Python que servía para simular el fenómeno de caída libre, donde se pueden visualizar gráficas de posición, velocidad y tiempo. También se toma como referencia el simulador creado por la Universidad de Colorado Boulder, que permite modificar parámetros físicos y observar cómo cambia el movimiento en tiempo real, lo cual ayuda mucho a entender el fenómeno de caída libre de manera visual. Otro de los modelos fue el desarrollado por Sánchez y Guerrero, quienes utilizaron GeoGebra para representar este fenómeno mediante gráficas algebraicas y geométricas. Por otro lado, Björn y Walter aportaron modelos físicos más detallados, consideraron variables como la altura, la velocidad y la resistencia del aire. Por último, Sousa en 2020 desarrolló StimuFísica, una plataforma virtual que reproduce experimentos de caída libre mediante sensores electrónicos simulados. Siguiendo con el marco teórico, tenemos algunos de los autores que aportaron las bases físicas, empezando por uno de los principales, que fue Isaac Newton, quien explicó la caída libre a partir de la gravedad universal. Gracias a sus estudios se pudo comprender matemáticamente por qué los objetos caen y cómo calcular su aceleración. Otro de los aportes principales fue el de Galileo Galilei, quien fue de los primeros en estudiar experimentalmente la caída libre. Él fue quien demostró que sin considerar la resistencia del aire, los cuerpos caen con la misma aceleración. Por otra parte, teniendo autores más recientes como José M. Mocolina García y Antonio G. Barbero, estos desarrollaron modelos matemáticos para analizar la caída libre considerando condiciones reales como la densidad del aire y la fuerza de arrastre. Por último tenemos a Sánchez y Guerrero, que desarrollaron un simulador en GeoGebra, y a Douglas Brown con Tracker, quienes aportaron herramientas digitales que permiten representar y analizar el movimiento de manera visual, haciéndolo más sencillo su comprensión y comparación con resultados experimentales. En el planteamiento del problema buscamos saber si es posible crear un simulador que represente de forma precisa la caída libre de la esfera metálica desde la estratosfera. Para lograrlo se toman en cuenta factores importantes como resistencia del aire y los cambios de densidad atmosférica conforme baja la altura. Además, el simulador utiliza modelos matemáticos y métodos numéricos para obtener resultados cercanos a la realidad con un margen de error menor al 5%. También se basa en investigaciones anteriores que demostraron que este tipo de simulaciones sí pueden ser precisas. Finalmente, el proyecto busca crear una herramienta interactiva que permita observar a variables como velocidad, aceleración y energía cinética durante la caída libre.
En este objetivo general, lo que buscamos es diseñar y evaluar un simulador digital capaz de reproducir la caída libre de un objeto desde 38 kilómetros de altura, y el simulador toma en cuenta factores importantes como la gravedad, la resistencia del aire y la variación de la densidad atmosférica para que los resultados sean más precisos y cercanos a una situación real. Luego sigue la hipótesis, que es una predicción que hacemos, ay. En nuestro caso planteamos que si desarrollamos un simulador computacional que tomara en cuenta factores reales como la resistencia del aire y la variación de la densidad atmosférica, entonces sería posible representar de manera más precisa el fenómeno de caída libre desde la estratosfera. También consideramos que el simulador podría obtener resultados como un margen de error cercano al 5% en comparación con los modelos científicos más avanzados. Esto se debe a que el programa incluye variables físicas importantes como la fuerza de arrastre, la gravedad y los cambios en la atmósfera, conforme el objetivo desciende. Después, en el simulador utilizado, fue creado utilizando HTML, CSS y JavaScript, que son herramientas de programación utilizadas para diseñar páginas y aplicaciones interactivas. También se trabajó con otros programas como XAMPP y Sublime Text para ejecutar, organizar y editar códigos para el proyecto. Para el modelo físico, usamos la segunda ley de Newton considerando la resistencia del aire para simular una caída libre. En la ecuación, a la fuerza del peso, masa por gravedad, le restamos la fuerza de arrastre aerodinámico, donde influyen la densidad del aire, el coeficiente de arrastre, el área del objeto y la velocidad al cuadrado. Procedimiento experimental. Se utilizó una esfera metálica de 3 kilogramos de masa y 10 centímetros de diámetro. Su altura inicial fue de 38.000 metros. El método numérico fue integración de Euler. El experimento se realizó 3 veces para obtener resultados más confiables. Los resultados obtenidos fueron 151 segundos de tiempo total de caída, 480.19 metros por segundo de velocidad máxima. El número Mach conseguido fue 1.63 y la energía cinética final fue de 20.997 joules. Velocidad supersónica. Uno de los resultados más importantes fue que el objeto logró superar la velocidad del sonido durante el descenso. La velocidad máxima se alcanzó aproximadamente a los 60 segundos de caída, cuando la esfera se encontraba cerca de los 21 kilómetros de altura. En la comparación con otros métodos, el simulador desarrollado presentó un error aproximado del 5%, mientras que modelos más avanzados reportaron errores menores al 3.5%. Las principales diferencias se deben a coeficiente de arrastre constante, simplificación atmosférica, menor cantidad de variables físicas consideradas. Ok, ¿de qué trata el simulador? Bueno, básicamente lo que hace este simulador es modelar la caída libre vertical de una esfera metálica, pero no desde cualquier lugar, sino desde la estratosfera. O sea, estamos hablando de aproximadamente 38 kilómetros, lo que equivale a 38.000 metros de altura, hasta que el objeto toca el suelo. ¿Qué calcula el simulador? Primero, el tiempo total que tarda en caer desde que se suelta hasta que impacta. Segundo, la velocidad máxima y en qué punto de la caída la alcanza, porque no siempre es justo antes de llegar al suelo. Tercero, si el objeto llega a romper la barrera del sonido durante la caída, es lo que queremos buscar en este simulador. Y el cuarto, con cuánta energía cinética impacta contra el suelo final. Bueno,
Del lado de la izquierda están los datos de entrada, que son los valores que nosotros le configuramos el simulador antes de correrlo. En este caso, le pusimos una masa de 3 kilos, un diámetro de 10 centímetros y un coeficiente aerodinámico C sub D de 0.47, que es el que describe qué tan bien o mal corta el aire de la esfera. En la escena física, es el centro de esta animación, que es básicamente la escena física. Ahí podemos ver la esfera cayendo en tiempo real, atravesando lo que son las capas de la atmósfera, desde la estratosfera hasta la troposfera. Y este tiene un cuadrito que te va mostrando el estado actual del objeto en cada momento. De la parte derecha tenemos lo que es el tablero de instrumentos. En esta captura, justo está en los 19.99 segundos de caída, y en ese momento la esfera iba a 192.81 metros por segundo con una aceleración de 9.53 metros por segundo al cuadrado y un número Mach de 0.62, o sea, por todavía debajo de la velocidad del sonido. En la caja de resultados es donde se guardan los datos más importantes del recorrido completo: el tiempo total, la energía de impacto, la velocidad máxima que alcanzó y a qué altura fue. Ok. Aquí tenemos las representaciones de las gráficas. La primera, que es la parte de arriba, es la altura, que está en función del tiempo. Empieza desde 38.000 metros y va bajando conforme la esfera cae. La curva se va inclinando cada vez más porque el objeto va acelerando, o sea que pierde altura cada vez más rápido. La de la derecha, la de arriba de la derecha, es la velocidad, y aquí lo que llama la atención es que casi es una línea recta, que sube desde 0 hasta casi 193 metros por segundo. La de abajo de la izquierda es la aceleración, y esta va cayendo poco a poco. Empieza en 9.7 y termina en 9.53. Eso nos dice que conforme baja la resistencia del aire empieza a activarse y a contrarrestar un poquito la gravedad. Entonces la aceleración neta va disminuyendo. Y por último, la gráfica Mach. Esta básicamente nos dice qué tan cerca está la esfera de romper la barrera del sonido. Sube en línea recta hasta 0.62, lo que significa que al final de ese tramo ya va al 62% de la velocidad del sonido. Resultados finales dentro del simulador. Una vez completado todo el tiempo transcurrido de la esfera. Aquí tenemos los resultados finales de la simulación completa. Lo primero que nos dice el programa es que la esfera se alcanzó el Mach 1, o sea que se rompió la barrera del sonido durante la caída, lo cual es uno de los datos más importantes que queríamos saber. En cuanto a los datos registrados, la esfera tardó 151.51 segundos en caer, que son poco más de 2 minutos y medio. La velocidad máxima que alcanzó fue de 468.5 metros por segundo, y eso lo logró a una altura de 21.543 metros de altura, que es aproximadamente a la mitad del recorrido que alcanzó esa velocidad. Por último, la inspiración de este proyecto. Este simulador fue basado en el salto estratosférico de Felix Baumgartner en la misión de Red Bull Stratos, que fue un evento histórico donde una persona cayó desde la estratosfera y rompió la barrera del sonido en caída libre. En conclusión, el proyecto permitió comprobar cómo la gravedad y la resistencia del aire influyen directamente en el movimiento de un cuerpo en caída libre desde grandes alturas. Los resultados obtenidos demostraron que el simulador representa adecuadamente el fenómeno físico, aunque todavía existen áreas de mejora para incrementar su precisión. Además, el trabajo permitió aplicar conocimientos de física, matemáticas y programación dentro de un mismo proyecto.
Y nuestra reflexión final fue que la simulación nos ayudó a comprender que en situaciones reales los cuerpos no se comportan exactamente igual que en los modelos ideales vistos en clase, ya que intervienen factores como la densidad atmosférica y la resistencia aerodinámica. También permitió desarrollar habilidades de análisis, interpretación de resultados y uso de herramientas computacionales aplicadas a la ingeniería. Y eso es todo, muchas gracias.